La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. ¿Cómo se titula? ¿Quién se acuerda? De nuestra glorificación. Nuestra glorificación. Glorificados. Vamos a ir por partes. Quiero compartirles 3 pensamientos. Primero, ¿qué hay antes de eso? ¿Qué hay antes de ese gran día de glorificación? Quiero compartirles 3 cosas. Primero, la obra del Espíritu Santo. Primero, la obra del Espíritu Santo. Dese una enamorada del Espíritu Santo y me cuente después. Segundo, los padecimientos y las aflicciones del tiempo presente. Segundo, los padecimientos y las aflicciones del cristiano del tiempo presente. Y tercero, la venida de Jesús para que nosotros seamos ¿qué? Glorificados. La venida de Cristo y nuestra glorificación. Quiero que vaya a 3 versículos de la Biblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice la Escritura. Ponga atención que es importante. Dice el versículo 16 al 18. Romanos capítulo 8 versículo 16 al 18. Cuando lo tenga me dice estoy listo, estoy lista. Y lo leemos. Dice el versículo 16 de Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. No dice que vamos a ser. Cuando uno acepta a Cristo, pero de verdad no. Mire qué cambio. Somos trasladados. Se da el efecto tremendo de que somos hijos de Dios. Esto es importantísimo, ¿no? Somos hijos de Dios. Y luego agrega, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Encierre así en su Biblia, ¿no? Esta palabra, si es que padecemos juntamente con Él. Enciérrelo. Si es que padecemos juntamente con Él. Y agréguele, para que juntamente con Él, para que juntamente con Cristo, ¿qué? Seamos glorificados. Glorificados. Ahora lee el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria. Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No sé si lo leyeron. Le tomaron la sazón. Entonces diga, Padre nuestro, soberano, mi gran Dios, Señor, te suplico, Padre mío, danos palabra tuya de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. Abre nuestros ojos del entendimiento, mi Señor.
Somos tu rebaño, tu pueblo. Te lo suplico, mi Señor, que aquellos que se han alejado vuelvan y los que no te han conocido te conozcan. Oh Espíritu Santo, toma el control. Gracias, mi Señor amado. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Quiero que pensemos en ese gran día. ¿Gran día de qué? De nuestra glorificación. No tendría sentido esa palabra de glorificación si el fundamento no estuviera. ¿Cuál es el fundamento de esta gran promesa? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Si Jesús solo hubiera muerto, ponga atención, si Jesús solo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces nomás tuviéramos un mártir. No sería Dios. Y nuestros pecados, nadie podría decir, mis pecados han sido borrados. Voy a repetir eso, porque mucha gente no sabe de eso. Si Jesús solo hubiera muerto, no más, solo hubiera derramado su sangre, así como sucedió, pero que se hubiera quedado en la tumba, como están todos los religiosos en las tumbas, hubiera sido un completo fracaso. Y daríamos tristemente lástima. Lástima. Porque el Redentor, sus huesos estuvieran en las tumbas. Mire qué triste, ¿no? Pero esta es la victoria. Por eso Pablo en 1 Corintios le dedica todo un capítulo, el capítulo 15, a la resurrección. Por esa repercusión que tiene a nuestras vidas. Y esto es lo que debe movernos en regocijo, en alegría, en compromiso, en gratitud, en ser imparables para llevar la buena noticia. ¿Verdad que es interesante? Oh, la resurrección de mi amado. Quiero que veamos cómo es este proceso. No me quite la mente del gran día de la glorificación de nuestros cuerpos, no. Pero hay un proceso. La primera parte tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Esa es la primera parte. Todos sabemos lo que sucedió ahí en el jardín del Edén. El engaño de Satán, porque es experto en engañar, engañó a los ángeles en el cielo, se trajo la tercera parte, engañó a Eva y siempre ha venido engañando. Y dice Apocalipsis capítulo 12 que él es engañador en todo el mundo y sigue engañando, tristemente, ¿no? Con el engaño que le da a Eva. Y se dan esas 5 desgracias para el ser humano. 5. El dominio de Satán, un enemigo peligroso. El dominio del pecado. El dominio de las enfermedades. El dominio de la muerte. Y el mismo infierno que está en las profundidades de la tierra. Mire qué triste, ¿no? Si Jesús no hubiera venido a morir, pues estuviéramos esclavizados en todo eso. Ahora, el amor del Padre, el amor de Dios para con nosotros, para con el ser humano, qué gran amor nos da su Hijo, para que su Hijo al venir, morir por nosotros, nosotros fuéramos ¿qué? Libres. Libres de ese dominio. Pero ¿cómo se dio esto?
Mire qué interesante. Se dio por lo que Cristo hizo en la cruz, pero también por lo que el Espíritu Santo hizo y está haciendo. Es el Espíritu Santo que quedó encargado de todo este mover para que nosotros conociéramos de esto. Ahora, nadie pudo venir a Jesús por antojo, por gana. Fue el Espíritu Santo quien nos inquietó. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que el Señor nos mandó a llamar. Y el Espíritu Santo se encargó de ese trabajo. Nos llamó. ¿Y qué pasó cuando nos llamó? El Espíritu Santo puso en nosotros fe. Porque un muerto no tiene fe. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces el Espíritu Santo sopló, puso fe y puso arrepentimiento y nos dio vida y nos adoptó como hijos de Dios. Oh, gloria a Dios. Se dieron dos cosas simultáneas inmediatamente. Cuando uno reconoce el sacrificio de la cruz y dice uno, sí, porque la palabra aceptar a Cristo viene de eso. Sí, yo acepto ese sacrificio. Yo lo acepto. Sí, yo creo en ese sacrificio. Sí, yo creo que la sangre de Él es suficiente. Entonces, cuando uno acepta ese sacrificio, cuando el hombre acepta ese sacrificio, se da la primera cosa maravillosa. Somos declarados justos. Justos, sí, justos. Pero soy injusto, sí soy injusto. Pero somos injustos, sí somos injustos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos. Y por esos pecados merecíamos la misma condenación. Pero al creer, al aceptar el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces por la fe fuimos declarados ¿qué? Justos. Como que una persona esté condenada en la cárcel y le diga, mira, estás condenado para 60 años. Y la sociedad dice, sí, es un asesino, ladrón, homicida, violador. Pero viene alguien y dice, este hombre sí merece todo eso, pero yo voy a pagar por él. Así es que aplíquenme a mí la pena de muerte. Yo voy a morir por él. Fusílenme a mí, aunque ya no hay fusilamiento, ¿no? Y él sale libre y es declarado inocente. Mire qué cosa, ¿verdad? Justo. Nosotros siendo pecadores, estando ya listos para la condenación, viene Jesús y paga. Oiga, paga por nosotros. Él se sienta en el banquillo, recibe la sentencia y Él muere por nosotros. Y nosotros quedamos ¿qué? Libres, justificados. Somos justificados. Eso debe entenderlo y disfrutarlo. No lo merecíamos, no, claro que no. Pero fuimos justificados por la fe, porque Cristo pagó todo. Pero luego se da la otra cosa maravillosa. Mire qué obra más preciosa del Espíritu Santo. Nos atrae, nos llama. Y luego que nosotros recibimos a Jesús por la fe, entonces el Espíritu Santo nos sella. Diga, nos sella. Somos sellados. Sello implica propiedad. Propiedad de Dios. Implica que el Espíritu Santo va a entrar a vivir. Él no es un huésped. Él es el Señor de nuestra vida, ¿no? Y nos liga a Jesús. Somos uno con Cristo. Ahora bien, qué interesante. Ese proceso viene lo segundo. Nos santifica. Díganos santifica. Nos santifica. Significa que nos aparta, que nos trae para Dios. Ya no somos nosotros de allá, somos para Dios.
Estamos apartados para Dios. Como cuando una señorita tiene un novio y dice, bueno, me decido por él, me voy a casar con él. Ella ya está comprometida, está apartada para él. Nosotros somos la iglesia, la comprometida. Entonces, nos santifica, somos santificados. Vivir el Espíritu Santo aquí en nosotros significa que nosotros somos santificados, somos santos. Y un día hablaremos más de la santificación. Pero lo que quiero llegar es a lo tercero. Después de la justificación, después de la santificación, ¿qué sigue? La glorificación. Son tres cosas. Vamos a ver, repítalo. 1, justificados. Dígalo. 1, justificados. 2, santificados. 3, glorificados. Eso falta. Eso es lo que falta. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios. Somos justificados. Somos santificados. Y seremos ¿qué? Glorificados. Aquí viene. Esa glorificación debemos anhelarla y desearla. Y es promesa. Y es una gran promesa. Y es por la fe. Pero solamente quiero evacuar ese pensamiento que aparece allí, que le dije enciérrelo. Léalo de nuevo, es el versículo 17. Y si hijos, Romanos 8, 17. Y si hijos, ¿qué? También herederos. ¿Y qué más? Herederos de Dios. ¿Y qué más? Y coherederos con Cristo. Ahora subraye o encierre. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Entonces quedémonos en la segunda entrega. ¿Cuál es? Aquí no va a gustar, ¿no? Aquí no va a gustar para algunos. Quiero darle un consejo. Le voy a poner un ejemplo. Hijo, te amo, ¿sabías una cosa? Sí, papá, te amo. Mira, hijo, y te voy a comprar la mejor ropa. Qué bueno, papá. Hijo, y te voy a comprar una bicicleta. ¿De verdad, papá? Sí. Ay, cuando estés más grande te voy a comprar un carro. Sí, papá. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero ese hijo, pero te vas a levantar a las 5. Hijo, pero tenés que alistarte. Hijo, pero tenés que estudiar. Hijo, pero tenés que tener una carrera. Hijo, pero tenés que servir. Hijo, y si te llevan a la milicia y es a ser un soldado, pues vas a ir a la guerra. Hijo, vas a ir a la guerra. Hijo, vas a ser entrenado en la guerra. Hijo, y vas a ir a pelear a la guerra. Hijo, y te vas a arrastrar por el suelo. Hijo, y te vas a dar duro con el enemigo. Hijo, ese allí no me gusta, papá. Ese es el problema. Hay veces que cuando se nos ama, se nos habla de las cosas lindas. Aleluya. Pero cuando ya viene la parte, ahí ya no nos gusta. ¿Seremos glorificados? Sí. Diga sí. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Seremos glorificados? Sí. Dígalo. ¿Seremos glorificados? Dígalo. Pero hay que pasar las aflicciones del presente siglo, las aflicciones del presente siglo, las aflicciones del presente tiempo. Veamos, ¿quiénes sufrieron estas aflicciones, humillaciones y todo eso? Comencemos con Cristo. Vamos, 1, humillación, diga fuerte, 1. 2, vergüenza. 3, pobreza. 4, la muerte. Otra vez que se oiga. 1, la humillación. 2, vergüenza. 3, pobreza. 4, la muerte. Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, seremos glorificados. ¿Cuál fue la humillación de Cristo? ¿Se acuerdan cuando lo capturaron? Y lo capturaron como que era un delincuente. ¿Se acuerdan de eso?
¿Se acuerdan que el rey Herodes se burló de él? ¿Se acuerdan de que el rey Herodes lo vistió? Que lo vistió con un vestuario de rey para reírse de él. Que le puso una caña en la mano para decir que era cetro. Que le pusieron una corona para reírse de él. ¿Se acuerdan que fue humillado así? ¿Se acuerdan que Jesús, además de eso, sufrió la vergüenza? ¿Se acuerdan que Jesús, cuando iba capturado, iba a la par de 2 ladrones? ¿Se acuerdan que a él lo contaron igual? Allá van 3 inicuos ladrones. ¿Se acuerdan que ya cuando ya subió que le ayudó Simón de Cirene a llegar al monte Calvario? ¿Qué le hicieron a Jesús? Sufrió la vergüenza. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo desnudaron. Quiero darle un consejo. En estos momentitos están muriendo muchos cristianos en otros países. Y nosotros nos damos el lujo. ¿Qué de morir? No, de ir a chotear y todo, y a relajar, y bueno, y en fin, y andar ahí, ¿verdad? Hasta en tanga, ¿no? Qué contradicción. Pero ¿cuántos cristianos en los países asiáticos y algunos africanos están muriendo por la causa del evangelio? Es necesario tomar conciencia. Sí, seremos glorificados, pero hay que padecer. Es decir, no se me raje a la hora de las horas. Porque no somos masoquistas, no andamos buscando padecer, no. Pero si se presenta la situación, hágale frente. Jesús fue humillado, fue desnudado. Jesús sufrió la pobreza. Cuando él lo iban a enterrar, José de Arimatea pidió su cuerpo y no había ni una cobija, ni una sábana para envolver su cuerpo. ¿Y usted por qué reniega? Jesús ni una sábana. Y José tuvo que comprársela. Sufrió, ¿no? Ahora bien, ese fue Jesús. Pero ahora vamos a los discípulos. ¿Quiere apuntar? Apunte. ¿Sabe qué? Que los tesoros, los misterios son dados a los discípulos, a los apóstoles, a nosotros. Lo doloroso es que mucha gente dentro de nosotros no quiere vivir propiamente el cristianismo de los apóstoles. Es un cristianismo religioso, bien cabal, aleluya, y que no se salga con la suya, y bueno. Y no es ese, ¿no? Anote, anote que le va a servir. Bueno, mire, ¿qué sucedió con Esteban? ¿Quién se acuerda? Lo apedrearon. Si es que padecemos juntamente con él, seremos glorificados. ¿Qué pasó con Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan? 10 años después de la muerte de Esteban, ¿qué pasó a la mano de Herodes Agripa? ¿Qué pasó con él? Fue decapitado. Fue decapitado. Si es que padecemos juntamente con él, seremos glorificados. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe, ¿se acuerdan de Betsaida? ¿Qué pasó con él? Él se fue al Asia a evangelizar. Y allá, ¿qué pasó? Ahí lo mataron en una ciudad llamada en Frigia. Fue azotado, fue echado en la cárcel y después lo crucificaron en el año 54. ¿Quién fue? Felipe. Si es que padecemos juntamente con él, seremos glorificados. Mateo, el que escribe su evangelio, Mateo, él se fue a Etiopía. ¿Qué pasó allá en Etiopía con Mateo? Sufrió el martirio, fue muerto Mateo en la ciudad de Nadaba. Con un armatoste lo arrastraron y lo mataron. Mateo.
Por eso cuando yo veo un pastorcito con corbata que no quiere sufrir nada, me dan ganas de arrastrarlo yo. De veras, ¿no? Sí. No, hombre. Es que mire, hermano, hay que vivir esto con mucha pasión. Ahora, Jacobo el menor fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén. Y todos sabemos que es el autor de la epístola llamada Santiago. ¿Qué pasó con él cuando tenía 99 años? Fue golpeado, fue apedreado por los judíos y finalmente le abrieron la cabeza, el cráneo se lo abrieron con un garrote y murió. Si es que padecemos juntamente con él, ¿qué? Seremos glorificados. Pero agrega otro, Andrés, hermano de Pedro, predicó en varias naciones del Asia y al llegar a Edesa, allí fue capturado y fue crucificado. Oiga, triste, ¿no? La muerte de Andrés. Matías, que fue escogido para llenar la vacante del Iscariote. ¿Qué pasó con Matías? Fue apedreado en Jerusalén y luego le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Marcos, el evangelista que escribe el Evangelio de Marcos, él sirvió como amanuense de Pedro, ¿no? Tremendo. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría, en Egipto, cuando la gente egipcia iba en una gran procesión con un ídolo que se llamaba Serapis. Y entonces Marcos les dijo: ¡no hagan eso! Ahí lo capturan y lo mataron. Ese es Marcos. Todos conocemos de Pedro, ya lo sabe. Murió en Roma, crucificado. Ahora, Judas, el hermano de Jacobo, llamado el Tadeo, también fue crucificado en Edesa en el año 72. Y Bartolomé predicó en varios países, tradujo el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, de los hindúes. Mire qué tremendo. Propagó en aquel país el Evangelio, pero lastimosamente fue capturado, fue azotado y luego crucificado por esta gente, ¿no? Lo mataron. Tomás predicó allá en un lugar llamado Partia de la India. ¿Qué pasó? Al provocar él a los sacerdotes hindúes, sacerdotes paganos, estos llenos de cólera, de ira, lo capturaron y lo atravesaron con una lanza. Si padecemos juntamente con él. Lucas viajó con Pablo por varios países y se sabe que Lucas al final fue colgado en un olivo por los sacerdotes idólatras de la Gran Grecia, ¿no? Ese es Lucas. Ahora, Simón el Celote predicó el Evangelio también en Mauritania, en África y en Gran Bretaña, y fue crucificado en el año 74. Pablo, todos sabemos que predicó el hombre, el apóstol de los gentiles, y murió decapitado, le cortaron la cabeza allá en Roma. Pero Juan, que le llamamos, algunos le dicen el teólogo, Juan el evangelista, Juan el que escribe Apocalipsis, es el único que se escapa. Pero antes ya lo habían echado en un perol de aceite hirviendo. Y como no se murió, el viejito se levantó, se sacudió y se lo llevaron allá a la isla de Patmos. Hermanos, ¿cómo la ve? Tiempo me faltaría para hablar de todos los santos hombres y mujeres que entregaron sus vidas. No les importó su vida. ¿Y sabe qué los sostenía? La esperanza gloriosa de su resurrección. Sabían que sus cuerpos se deterioraban, que los mataban a pedradas o crucificados. Sufrían el dolor y el Espíritu Santo, el Espíritu de gloria, los guardaba, los sostenía. Era el soporte de ellos y ellos nunca protestaron ni se echaron atrás. Disfrutaban con la fe el gran día de la glorificación. Cuando se vive esa gloria
futura de la glorificación, de que nuestros cuerpos se levantarán en gloria. ¿Qué importa que este cuerpo se desgaste? ¿Verdad que no importa que este cuerpo se desgaste? Sabemos. Mi intención, hermanos, no es meterles miedo, sino crear conciencia. El evangelio se vive en el gozo de Dios, se disfruta en el gozo de Dios. Pero el evangelio es como el buen soldado que está dispuesto a todo. Si se tiene que morir, se muere. ¿Y qué importa que nos muramos? Sabemos que el gran día, cuando Cristo venga en las nubes, seremos nosotros ¿qué? Glorificados. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta hora? Terminemos la tercera parte de lo que estamos predicando. Le dije que el segundo lugar era lo más duro, lo más difícil que estamos viendo acá, y es los padecimientos. Pero quiero que veamos la última parte, y es nuestra glorificación. Es la promesa que acabamos de leer en Romanos. Y hoy sí vamos de regreso al versículo. Léase de nuevo Romanos 8. Es que hay profundidades en la escritura que muchas veces pasamos por encimita. Alguien me dijo ya esta mañana, quiere decir que se paga un precio, un costo. No, es que Dios no nos somete a eso como quien dice a cambio de. Son las circunstancias de ser. Yo le pregunto, ¿usted es o no es? Y hablo de hijo de Dios. ¿Es hijo o no es hijo? Sí, somos hijos de Dios y herederos de Dios. Pero óigame, un hijo de Dios es un príncipe. Es un príncipe dispuesto para la guerra. Guerra, diga la guerra. ¿Y con quién se va a enfrentar este príncipe de Dios? Usted, nosotros, hijo heredero. ¿Con quién se va a enfrentar? Con el adversario. ¿Quién es el adversario? El diablo. El diablo, el revoltoso, el calumniador, diablo, Satán. Él es el adversario que tiene a mucha gente, millones y millones y millones, los tiene ciegos. Y mire y nos echa encima de esa gente. ¿Usted cree que los cristianos que están muriendo en estos momentos, en estos países, a quiénes está usando el enemigo? A personas, a grupos. Esa es nuestra guerra. ¿Pero usted va a temblar y va a salir corriendo? No. Lo que pasa es que nosotros aquí en nuestros países no hemos tenido la oportunidad de caer en esa situación. Pero ¿qué pasaría si un día? No lo sabemos. Nuestro cristianismo debe ser sólido, firme, por la causa de quien nos redimió, porque Él se entregó completito. Él nos echó atrás, se entregó para que fuéramos libres, para que fuéramos salvos del poder del diablo, salvos del pecado, salvos de las enfermedades, salvos de la muerte. Debemos estar dispuestos a todo. Ahora, ¿cuándo seremos glorificados? El gran día de nuestra glorificación, el día en que Él venga. ¿Y sabe por qué Él no viene? ¿Sabe por qué no viene? Un día de esto estaba viendo un documental que me quedé sorprendido. Y yo le dije a un joven de la iglesia, copiámelo, mira. Se le llama, tal vez lo van a repetir, algo así como que se llama La Historia de Dios. Algo así. Donde se ve, hermanos amados, y duele el corazón de ver a cientos y miles de personas engañadas por Satán, presentando de alguna manera, a lo mejor humildemente y a lo mejor con sinceridad, pero a algo que no es Dios. Se ven jóvenes con cuestiones que les traspasan la cara, la nariz y todo eso. Ellos haciendo un sacrificio para su Dios. Medio mundo haciendo cosas para su Dios. Pero ¿qué es lo triste? ¿Cuál Dios? Si Jesús no está ahí, ¿quién entonces está sirviendo el banquete y los bigotes? En el engaño, en la mentira, Satán. Por eso es necesario que nosotros, henchidos de esa fe y ese valor, vayamos
siquiera aquí cerca, si no vamos a esos países donde hay necesidad de que se conozca a Cristo. Yo me quedé reflexionando y le dije: Señor, qué poco hemos hecho, qué poquito. Si la China es el país más poblado del planeta, la vez pasada se hablaba de alrededor de no sé cuántos millones, 1,000 millones, algo así, o la India, que también es pobladísimo. Muchos de ellos tienen religión, pero no tienen a Jesús. No ha llegado el evangelio a ellos todavía. Hay un reto para nosotros. Jesús está esperando que nosotros vayamos. Sea incansable. Mire, estos últimos días yo es testigo la pasión porque la gente se salve. Una filial nuestra anoche, 5 almas para Cristo. Una iglesia de un hermano pastor amigo el día viernes, 10 almas para Cristo. Una filial nuestra aquí al lado de WhatsApp, 25 almas para Cristo. Que se salven. Es lo que podemos hacer aquí, lo inmediato. Pero estos países del planeta donde Jesús no es conocido, nos toca orar. Y por qué no decir, hasta mandar. Ustedes que tienen 2 idiomas, no se desperdician, hombre. Pónganse en las manos de Dios. Heme aquí. ¿Y qué importa, como dijo Pablo, que muera si es por la causa de Cristo? Un día esta tarea se terminará. ¿Verdad que se terminará? Es el día, el gran día que Él viene. Y ese día seremos transformados si estamos vivos y glorificados si estamos muertos. Y ese día será el gran día de nuestra glorificación. Glorificación. Nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados y volaremos. Ya no habrá que hacer aquí en la tierra. Quiero que oremos. Primero dígale gracias, Señor, porque te conocí. Gracias por justificarme, santificarme, y un día me vas a glorificar. Pero te pido que tu Espíritu Santo, dígale, me llene y me dé carácter para enfrentarme. Enfréntese. Padre nuestro, yo he predicado tu palabra. Te pido que tu pueblo, Señor, la haya asimilado y hay un compromiso grande contigo. Sabemos que vamos a ser glorificados, pero antes de la glorificación, antes de ser glorificados, tenemos que padecer juntamente contigo. Mi Señor, las humillaciones, las vergüenzas, las pobrezas, cuántas situaciones, quizá aún hasta la muerte. Te suplico que tu Espíritu Santo, mi Señor, se mueva. Quiero invitar a los que se van a reconciliar. Estás inactivo, frío, no haces nada por la causa de Dios. Recibiste tu salvación y te quedaste ahí quietecito. Es necesario. Si Cristo se entregó y murió, si los apóstoles no les importó su vida, hoy es nuestro turno. Nuestro país necesita. Son miles y miles de muchachos hundidos en la desgracia. Son miles de muchachos hundidos en el alcoholismo. Son miles y miles de muchachos hundidos en la drogadicción. Son miles y miles de muchachos metidos en las pandillas. Son miles y miles de muchachos con falta de identidad. ¿Por qué no te comprometes con Dios? Hoy es día de salvación, es día de volvernos a Dios, es día de celebrar el gran acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hagámoslo de manera práctica. Resucitar es vivir, es ir, es levantarnos, es hacer. ¿Hay alguna persona por el Señor en esta hora? ¿Hay alguien que se quiere reconciliar hoy, volver a Dios? Reciba a Jesús, vuelva a Jesús,
No se quede ahí. Dios quiere utilizarte. Tú eres la persona que Dios está buscando. Tú eres la persona que Dios está buscando. Voy a invitar a aquellos que realmente quieren servirle a Dios. Jóvenes, tú eres la persona que Dios está buscando. Así es. Vas a recibir al Señor. Dios te bendiga, joven. Te felicito. Qué bueno. ¿Alguien más? Un aplauso para Cristo Jesús. ¿Alguien más? Una persona más. Dios bendiga a la dama, a nuestra hermana, a nuestra amiga, a nuestra hermana. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Dios la bendiga. La felicito. Día de salvación, día de volvernos a Dios. Han habido padecimientos, pequeños sufrimientos, pequeñas tribulaciones, pero vamos a ser glorificados si es que padecemos. En otras palabras, si es que no nos echamos atrás, si es que nos mantenemos firmes en la fe, pase lo que pase. Quiero orar por ustedes. Sigan pasando. ¿Alguna persona más? Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, ahora te doy mi vida, te entrego mi vida y te doy gracias por morir por mí. Gracias, Jesús, porque por tu sangre y por tu muerte y por tu resurrección, mis pecados son borrados, son lavados, son limpiados. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias. Abro mi corazón. Dame tu Espíritu Santo ahora. Gracias, amado mío, en el nombre de Jesús. Vamos con usted. Señor Jesús, yo reconozco que me he alejado mucho de ti, me he apartado mucho de ti, aún te he ofendido, pero tú eres bueno y misericordioso para perdonar mis faltas, mis pecados, mis errores. Gracias, Jesús, porque me amas, me amas, me amas, me has sostenido. Gracias, Jesús, soy tu hija. Gracias. Gracias porque mis pecados son borrados, son lavados. Gracias por tu Espíritu Santo que me sostiene. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, lo felicito. Diga, Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, te entrego mi vida. Tú me conoces, mis intenciones, mis deseos, pero tú sabes que muchas veces te he faltado, te he fallado, he cometido errores. Ahora sé que por tu muerte y tu sangre derramada, mis pecados son borrados, son lavados, son limpiados. Gracias, Jesús, por perdonarme. Dame tu Espíritu Santo, que me llene y me dé la fuerza para honrarte, amarte, servirte, seguirte solo a ti. Gracias, mi Padre, por este varón. Bendícelo en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Gracias, así sea. Amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.